Buenas Oye, noches, dime. ¿me puedo acomodar? Sí, claro. Sí. Buenas noches, Karina. Buenas noches, Nico. ¿Cómo están? Bien. Bien, bien, Ira, buenas noches. Hoy sí. Pues súbete poquito el micrófono, porque luego no te oigo bien. Ahí estás. Ahí estás. Muy bien. Listos. Entonces, más que como ya es noche, ahora sí, a ver si no se me quedan dormidos. Ok, vamos a contar de 10 a 1 y vamos a respirar y se relajan. 10, sienten su cuerpo relajado. Se sienten tranquilos. 9. Observan su energía. Van hacia adentro. 8. Su respiración a cada cuenta es más profunda. Se relajan más. 7. Respiran y se sienten. Sienten su energía como está en su cuerpo. Y si hay un lugar donde la energía se estanque, lo observan y lo sienten. 6. Dejan pasar los pensamientos y siguen respirando. 5. Se relajan. Sienten el espacio que hay entre su cuerpo relajado y el lugar donde están recostados. Sienten la energía del lugar. 4. Sienten el latir de su corazón y observan el lugar donde su energía puede tener algún estancamiento. 3. 2.
1. Karina, ¿sientes algún lugar donde la energía esté estancada en ti? Mm, Puede estar en el estómago, en la panza. Ujú, en el estómago. Observe y siente cómo está estancada. Se queda quieta, circula y se queda en ese mismo lugar. ¿Cómo es ese estancamiento? Se queda en el mismo lugar. Ok. ¿Cómo sientes que es esa energía? Mm, Pesada. Pesada. Nico, ¿cuál es el peso energético de su nombre, de Karina? Y dime cómo llega su energía aquí y ahora en este momento de la sesión. ¿Me escuchas, Ira? Sí. El nombre energético de Karina implica lo que tiene que ver con llevar como un paseo, como una, por ejemplo, una forma de transportar a alguien para mostrarles algo, no necesariamente la versión de un maestro, un discípulo, pero sí como haber ido primero para mostrarte cómo hacerlo, algo así representa su nombre. Y energéticamente Ira ella llega muy ajustada, como apretada de la parte de los codos, de la garganta, de la zona del pecho incluso. Es como si expediera mucho calor, mucho calor. Es como una autocontención. Haz de cuenta como si ella se hubiera amarrado, como si hubiera cuerdas o cables que atraviesan sus brazos y sus hombros y la aprietan y la mantienen sostenida y ella está como muy ardiente, como muy, pero como de que aspira mucho calor. Ujú. Ok, observa si hay interferencia en su campo energético. Haz de cuenta, Ira, que no hay una interferencia directamente, ¿cómo te puedo explicar? Como entrometida porque su misma dinámica, el calor, esto es demasiado caliente, las interferencias se queman. Ujú, Su campo es incandescente, pero por ejemplo, tiene zonas de exteriores en las que ella misma coloca como alimentaciones. Es como, por ejemplo, observo entidades que refuerzan como o que se aparecen con estos ambientes, por ejemplo, el alcohol. ujú, Y ella, por ejemplo, ella coloca ahí como mucho alimento porque ella tiene muchos traumas al respecto, entonces crea un ambiente que haz de cuenta como si ella fuera el alimento ujú. y atrae muchas cosas, pero no se quedan, haz de cuenta, nada se entromete en su genética ni se integra porque ella los quema, haz de cuenta, su poder interno está tan rabioso que arde. Pero, por ejemplo, estas entidades han aprendido a cómo llegar y lo que sí entiendo es que a través de ella, por ejemplo, pueden llegar a sus hijos. Ok. Entonces, quiero que observes por qué se ató, qué son esos cables o esas cosas con las que ella aparentemente se ata. Es que se cuenta Ira que ella se entiende en este momento como en un estado salvaje. Su parte más energética tiene miedo de su autodestrucción o la de la destrucción de su entorno. Es como si ella tuviera guardado muchísimo odio o muchísimo coraje o muchísima molestia y se somete, por ejemplo, ante las situaciones para poder como callar toda esa negatividad. Ok. Observa en qué momento, en cualquier espacio, en cualquier dimensión,
este odio empieza a florecer y a ser parte de su existencia en cualquier vida y en cualquier tiempo. ¿Es en específico una repetición de las circunstancias en las que se encuentra como en estado femenino? Haz de cuenta que cuando ella ha vivido experiencias masculinas, entiende como una dinámica de acompañamiento. Por ejemplo, yo la observo como varón, aunque la observo en algunos momentos ser violenta o abusiva, por ejemplo, abusivo como hombre, pero de alguna forma figura una existencia capaz y prolongada. Pero cuando tiene la experiencia femenina, por ejemplo, observa la deficiencia de sus acompañantes masculinos, pero no necesariamente una pareja, o sea, observa como todas las significaciones del hombre son como una debilidad. Y haz de cuenta que en esa debilidad ella va creando como muchos odios y lo ha ido haciendo de vida tras vida como ante la deficiencia del hombre, pero haz de cuenta lo que más le molesta es como que el hombre sea tan deficiente, pero aún así ella depende de las decisiones de ellos. O por ejemplo, ella siempre siente que tiene un hombre que la toma del brazo y la mueve, como si ella fuera una pieza de un juego o algo por el estilo. Y es una sensación que tiene como con todos los hombres que llegan a su vida. Entonces quiero que nos muestre dónde siente ella que ha perdido su voluntad. Yo lo que observo era que directamente en su cuerpo reacciona en la zona de las extremidades. Es como si todo esto estuviera como anulado, Ira. No nada más las manos y los dedos, sino también las zonas de los antebrazos. Ok. Entonces, quiere decir que esto lo asocia con esa parte de no poder, pues, construir una vida o reconstruir una vida. Sí, como a la referencia a la metáfora que tiene con todas las manos y los brazos, que podría ser como tomar, dar, construir, quitar, o sea, todas esas dualidades también que tienen que ver con el uso y el desuso de la energía. Es como si, como por ejemplo, como si ella, a pesar, es como una lucha interna porque a pesar de poder procesar unas palabras, su parte interior es sometida por su mismo ser. Entonces, por ejemplo, em, ella desea poder tener una vida en la que pueda someterse sin ningún problema, ¿sabes? También es como una confusión interna para ella misma. Entonces quiero que observes cuando su energía empezó a tomar una característica de humillación, o sea, cuando pasó una humillación tan grande que la colocó en una forma destructiva o autodestructiva hacia ella, generando esa crueldad hacia ella y quizá hacia los demás. Lo que yo observo ir es como una referencia a una existencia Ujú. en donde, por ejemplo, ella tuvo que tomar la decisión hacia una pareja, pero cometió un error manipulado, por ejemplo, por un varón en donde le hicieron creer una mentira. Y cuando ella resuelve la verdad de lo que estaba pasando, se ve ya envuelta en un matrimonio que simplemente no le ofrecía nada. Y es una existencia como muy referida a esta situación como de las clases sociales, Ira. Ajá. Es como una creencia que ella asocia a que directamente o se encuentra en un estado o en el otro. Y como no ha tenido como una experiencia satisfactoria en el sentido económico, sus existencias automáticamente se autodenigran, como si se inhabilitaran o se degeneraran al punto de irse poco a poco mostrando más obscuras a como son. Ujú. Y también en la parte de la existencia física. Pero ella juega, por ejemplo, ella juega con los estados de su conciencia, porque como te digo, sí lo entiende. Sin embargo, su incapacidad o su deseo, por ejemplo, por tener una relación estable con el aspecto masculino, la hace automáticamente enfocarse como solo en una energía y rechazar todos los demás del entorno.
Entonces también eso la vuelve a ella como una situación como por ejemplo muy explosiva o una situación como muy dinamitizada porque sus reacciones son invariables. No mide, por ejemplo, la forma en la que una cosa le afecta o no cuando tiene que ver con los hombres, por ejemplo. Ujú. Y son como cosas muy obvias que, por ejemplo, ella pudiera expresarle a alguien más, pero en su sentido personal ha perdido como los controles. Ok. Entonces, primero, quiero que empiece, Karina, a identificar la creencia profunda de que el castigo es la forma de tu merecimiento. Y quiero que empieces a trabajarlo desde esta parte de tus intestinos, tu corazón y tu respiración. Quiero que empieces a transformar también la forma en cómo este castigo genera un miedo compulsivo y te bloquea para poder elegir o para poder decidir. Nico, dime qué hace. No te oigo. Lo que yo observo, Ira, es que Ajá. la parte como que intenta trabajarlo es esta parte que está amarrada. Ujú. Observo que del pecho de esta parte amarrada empiezan a salir como burbujas y cada una de estas burbujas representan estas memorias, como estas dolencias y todas están referidas como dolencias porque en cada una de ellas hay como moretes de denigración o lo que ella llamaría los sellos de humillación que se Ujú. encuentran en cada una de sus vidas. Ujú. Entonces, como si ella los muestra o los pone delante de ella. Ok, entonces quiero que empiece a eliminar toda la forma de vergüenza que ha identificado, donde se caracteriza por estas humillaciones, por esta forma de vivir también la culpa, donde el castigo es el rechazo a ella y este autocastigo es el rechazo de ella misma, de lo que ella para ella representa. Y dime qué hace. Es como si ella empieza a perfilar cada una de estas burbujas para empezar a reventarse. Cada que cada una de ellas se revienta, obviamente lo que está dentro o lo que la representaba se vuelve como una materia nueva, se va creando como una masa que representa como muchas situaciones denigrantes y a la masa estar delante de ella, su cuerpo empieza a hacer reacción como hacia ella y empiezan a salir ya de muchas zonas de su cuerpo todas las versiones que pudieran también representarse en otras circunstancias de la humillación. Por ejemplo, Mm. como te decía, cuando ella era masculino y que normalmente era de alguna forma abusadora. Entonces la humillación en su existencia viene en una referencia que va y viene. Y de Ujú. alguna manera es como una variante que ella también practica. Entonces su cuerpo expulsa y vomita también todo eso. Ok, entonces quiero que empiece a transformar la forma de autosabotaje donde todo es culpa de ella energéticamente y todo atrae esta insatisfacción donde ella empieza a despertar apatía, donde ella empieza a sentir desesperanza, depresión, esta forma de sentirse constantemente en peligro. Y quiero que empiece a trabajar otra vez con su sistema digestivo, pero ahora quiero que empiece a gestionarse a través de su parte femenina, o sea, todo lo que gestionan pechos, vagina, matriz, todo esto. Sí, es como si hiciera como un barrido completo de ciertas zonas de su cuerpo. En el estómago empieza a ir porque en relación a todo lo que, por ejemplo, el sentido de la humillación pudiera ser como una alimentación extrema y radical para el cuerpo, Ujú. en donde los químicos, por ejemplo, empiezan a crear autorrechazo y empiezan a asesinar a las mismas células. Ujú. Entonces, lo que observo aquí que sucede es que cambia la dirección en la que la alimentación proviene y como que se estructura sobreentiende de una manera que la alimentación es para el beneficio
no como para la autodestrucción, y es que a veces sus niveles de pensamiento ira llegan hasta ser autodestructivos. Ujú. Entonces se eliminan esas funciones en el estómago y cambian, y es donde aparece como el mapa de toda su feminidad. Y lo que observo, Ira, es que la alimentación estaba siendo inapropiada hacia las fuentes de sus hormonas femeninas. Entonces, al hacer este cambio, empiezan a elevarse sus niveles de estrógeno en muchas situaciones y a disminuir en otras, pero ahora con un balance más regulado de manera interna. Y observo que muchas de sus funciones femeninas empiezan a trabajar de una forma diferente. Quiero que empiece a transformar la forma de compulsión. Fíjate, esa compulsión puede generarse por un miedo que bloquea la forma en la que ella empieza a moverse en la vida. Esto empieza a generar esta parte de que un sentido como de victimez, como que a nadie le importa, me merezco que me vaya mal, esos sueños como, estos pensamientos como fatalistas que empiezan a ser como mapas en su mente, en sus pensamientos, que van calibrando la forma en cómo el miedo y el odio se vuelven la forma de sabotearse, porque es lo único que está entendiendo en este momento. Sí, Ira, es como si toda esta potencia, por ejemplo, de la figura que está ahí delante de nosotros, que está amarrada, empieza como a hacer que la ira que ella tenía contenida, en vez de ser necesariamente como sostenida, empieza como a ser como esparciva ira. Y su ira empieza a corromper las cadenas, como a romperlas, como a correrlas del punto de que las oxida. Cuando se oxidan y desaparecen, ira, es como si ella intentara mover su cuerpo como en un punto como de que no haya qué hacer, pero Mm. poco a poco su estado regulativo, ira, que se trabajó, por ejemplo, en el comando anterior que tenía que ver con el estómago, empieza a darle como mayor referencias y pautas, y empieza a observar cómo su ira va disminuyendo, disminuyendo, y ahora solo se encuentra como en las zonas de los brazos y las manos. Quiero que empiece a eliminar toda la forma de crear limitantes mentales y emocionales para empezar a generar una forma de limitante por medio del miedo, que éste se va transmitiendo a través del nivel genético, a través del nivel histórico. Quiero que extraiga, quiero que cancele, quiero que resuelva y quiero que reemplace todas las energías según sea necesario para empezar a eliminar todos estos programas de miedo a manifestar, a crear, ya sentirse digna. ¿Me escuchas, Ira? Sí. Es como una revolución interna, ira, de todos sus procesos energéticos. Haz de cuenta que es como si se empezaran a crear distintos como vórtices, principalmente por ejemplo, en el mapa ese que figuraste de su energía femenina, pero también en relación con, por ejemplo, con su energía mental, con su energía emocional, en los bordes de su cuerpo. Y observo que cada uno de esos vórtices lo que está haciendo es como eliminar y limpiar la relación que ha tenido con distintas formas de parasitación, tanto interna como externa. Ujú. Interna ira porque dentro de su propio pensamiento ella se comía a ella misma. Ok. Haz de cuenta, como todo lo que ella no podía hacer, se lo decía y como que se odiaba y así. Entonces era como alimentarse de ella misma, ¿sabes? Entonces, y también externa porque permitía que los demás tomaran de su espacio y se alimentaran de ella. Entonces, cuando hace esa eliminación de esos procesos y cambia todo eso, Ira, observo cómo su energía empieza a través de esos vórtices a como estar muchísimo más liberado, y es mucho calor, Ira, se siente caliente el ambiente. Y es que ella está mostrando esta forma de cómo se siente defraudada por ella misma, cómo siente que la han defraudado y cómo siente ella también que ha defraudado o que ha traicionado o que ha llevado con estos miedos a verse presa
de programas de conflicto, donde va generando conflicto de forma interna, pero también externa, a través de su poca compasión, a través de su duda de lo que ella es y a través de su poca forma de verse en amor, sino que ella se odia a ella misma por situaciones que ella ha creído que son de defraudamiento, de traición, de celos, de envidia y todo esto. Quiero que empiece a eliminarlo, pero quiero que lo empiece a trabajar desde esta parte endocrina, Nico. Y es como todo su sistema, por ejemplo, toda su sangre, sus glóbulos rojos, sus glóbulos blancos, empiezan a crear un sistema de nuevo movimiento interno. Es que irá en cada uno de sus órganos al final Sí. el odio y todo ese tipo de energías son muy densas que pues al final, mira, sí están ahí para cierto beneficio, al final contienen y hacen fuerza de nuestra autoridad, pero en niveles a grandes escala, por ejemplo, ya estaban como intentando molestar a sus órganos. Entonces, en esta energía del sistema endocrino, lo que observo, Ira, es que hace una gran, enorme limpieza. Es como si se movieran nuevas figuras y estructuras que van haciendo que los granulados de las células empiecen a eliminarse para dejar contornos mucho más limpios. Observo que toda esa emocionalidad intensa empieza a ser expulsada por todos sus orificios. Es como si eliminara distintas como líquidos ya no necesarios. Y observo que los órganos en función a la liquidez empiezan a trabajar nuevamente y a gestionar otro sistema de lubricación, Ira. Observo que esto energéticamente, Ira, se mueve en los procesos en donde estas imágenes, por ejemplo, cambian los recuerdos y cambian las experiencias porque ya no hacen referencia a humillaciones, sino hacen referencia a decisiones que pudo tomar o no, Ujú. pero que al final admite como una propuesta personal y que no son ni denigrantes ni absolutistas y que le permiten a partir de ahora pues funcionar a través de otros sistemas. Claro, porque esta forma de haber sentido que se pudo haber defraudado ella o que se pudo haber fallado ella y pudo haber fallado a los demás en consecuencia, la lleva a la sensación de temer recibir un castigo, recibir un señalamiento, recibir lo que sea. Y entonces esto la lleva a ella a generar resentimiento, rencor y rechazo. Quiero que empiece a eliminar la forma de generar rencor en el sentido de no permitirse verse o sentirse segura ante la misma vida. Y dime qué hace. Claro, es como estos puntos que te comento en donde en vez de ser humillaciones se vuelven decisiones, Ujú. porque al tomar decisiones o no, ella implica una característica que es personal y entiende que también forma y se evoca de alguna manera desde su energía. Tiene la misma autoridad como para rechazar como para aceptar y es Ujú. una fuerza ira que ahora no convertida en odio, sino más bien convertida como en coraje, que Ujú. tiene que ver más con una potencia, que tiene que ver más con un ímpetu de una motivación. Observo cómo este fuego empieza como a nivelarse y observo cómo más elementos de su entorno empiezan a hacer gestión, como por ejemplo sus aguas, sus aires, sus tierras, en referencia a cómo se vincula con su entorno. Y observo que tras eliminar como muchas circunstancias que estaban más en su pensamiento y en su mente, empieza su ritmo energético a cambiar, empieza como a adaptarse a sus ciclos de una manera más correcta, porque incluso ya varios de sus sistemas, por ejemplo, por decirlo de una forma, la orina, Ajá. estaban ya reflejando ciertas circunstancias que no eran apropiados para ella. Fíjate, aquí hay una parte donde los remordimientos la llevan a afectar sus pulmones. ¿Por qué? Porque ella siente que merece en algunos momentos la soledad por culpa, porque tiene miedo o tiene una situación que se enreda con el fracaso, que se enreda con el rechazo y comienza como a sabotear sus propios proyectos. Quiero que empiece a liberar toda esta energía que la hace mantenerse en un estado de obligación. Si es como si ella tuviera como requerimiento
tener que lidiar o soportar todo lo que sucede en su entorno, Ira, y es como una obligación que la mantenía después de haber tomado una decisión o no, porque ahora ya no se llaman humillaciones, como en un estado pasivo-agresivo también, Ira, porque Ujú. al final aceptaba lo que sucedía, pero también le molestaba del todo. Entonces cambia todas esas referencias de su propio sistema personal. Observo cómo ella empieza a gestionar sus emociones y sus pensamientos desde otro punto. También observo cómo alonga el espacio que hay entre ella y los demás porque todo lo estaba sintiendo como muy personal, Ajá. como muy a flor de piel, como muy centrado en ella, y lo que no observaba ella diferenciar eran las situaciones en las cuales había habido como un mutuo reconocimiento. Entonces, ella empieza más que nada a ir a elaborar de forma creativa nuevas decisiones o nuevas entonaciones con respecto a su energía y tiene que romper varios paradigmas ya en el sistema más físico, porque tiene que ver también cómo ella decide involucrarse o no en sociedades que son iguales o diferentes a la personal. Y es como son varios shocks, porque no nada más es el choque energético, el choque emocional, sino también hay un shock territorial Ujú. que es importante, pero que pues este nuevo sistema que ahora está llevando poco a poco le va a ayudar a adaptarse. Quiero que empiece a transformar la forma de vivir paradigmas y quiero que empiece a crear nuevas formas y nuevas estructuras para poder entender y poder vivir sin estas ataduras que la llevan a gestionarse en una debilidad o en una enfermedad que la hacen vivir una inseguridad, una autocompasión, una forma de vivir esta forma de minusvalía, tanto emocional como energética. No te oigo. Si observo Ira como que saca todo eso, lo saca como piedras que salen de su cuerpo, de su estómago, de sus hombros, de sus codos, de su cabeza, y los va como depositando ahí como donde está depositando todo lo que está eliminando. Observo que caen como muchas pesas, Ira, y ella poco a poco empieza a sentirse más y más ligera. Quiero que empiece a trabajar esta parte de empezar a aceptarse y empezar a eliminar la forma en que ha entendido el sacrificio de la vida. Y el sacrificio de la vida viene muy relacionada con esta parte del dinero, donde ella hace votos de silencio, hace votos de sacrificio, hace votos de pobreza, donde hace votos de siempre estar entregando toda su libertad, su energía y su fuerza para entregarla como una moneda de cambio. Es como si en esta dinámica, ¿me escuchas? Sí, sí. Es como si en esta dinámica también que había encontrado de referencia con sus estados más físicos, en donde ella siempre era como un valor que a veces se ponía y a veces no, a veces se intercambiaba o a veces no daba resultado. También en su sistema personal de energía era pues había como llegado a este intervencionismo Ujú. en donde las situaciones de su vida le creaban complejos emocionales y ahí otorgaba este alimento para que las entidades llegaban y se posicionaran. Entonces lo que observo que hace este comando Ira es que limpia ese sistema que conectaba sus traumas emocionales con su campo energético, porque aparte que libera los traumas y los elimina cuando trabajó lo de los miedos, también el campo no voy a decir que lo limpio, lo pule, sino bien lo reenergiza para entender sus procesos personales y no verse como, por ejemplo, tan vulnerable o como víctima en cada una de las circunstancias de su existencia. Y elimina muchas cosas, Ira, elimina muchas gestiones emocionales que tienen que ver con su madurez, con sus recuerdos, con sus relaciones, pero la observo que poco a poco va llegando como una circunstancia menos presionada de ella misma. Quiero que empiece a trabajar a nivel histórico las deudas energéticas que la hacen a nivel del alma aceptar votos de pobreza por medio de sangre, de sacrificio, de robo, de humillación, o sea, de parte del clan y por parte de la historia de su propia familia y de su propio territorio. Si observo aquí, Ira, que se está trabajando, ¿me escuchas? Se Ujú. está trabajando a sistema genético como las herencias que tienen que ver como los espacios, Ira, porque también fíjate,
Y queriendo o no, energéticamente, cuando una persona deja su entorno, hay muchas circunstancias en la genética que también cambian, porque aplica que la descendencia entienda el mundo de una forma diferente cuando hubo un movimiento, por ejemplo. Ujú. Entonces observo que ahí en esa gestión muchos aspectos de la madurez que había quedado como separada empiezan a reajustarse y observo cómo su sistema empieza a plantearse más adecuadamente a lo que es, eliminando como por ejemplo dioses autoritarios, pero me refiero más como a referencias, por ejemplo, como de padres o de hermanos o de abuelos que están como en posiciones como muy alabadas o como muy precisas, incluso esposos, y elimina como esas creencias tan saturadas y la observo ir a que cada vez está como más tranquila. Quiero que empiece a liberar a nivel genético todas las creencias que la llevan a sentir que tiene que dividirse o que tiene que separarse energéticamente para poder estar o para poder vivir una libertad. Y esto crea fragmentos de su energía donde hay desperdicios energéticos por esta parte de generar votos con los clanes, votos con las herencias y votos con las mismas deudas energéticas por lucha, por sufrimiento y por esta parte de ser víctima del mismo clan y el clan de ser víctima de la misma sociedad a la que pertenece. Sí, mira, ¿me escuchas? Ujú, Aquí se eliminan, por ejemplo, situaciones que están relacionadas con los núcleos de las células. Es ujú. como si ahí Ira se encuentran registradas estas posiciones que tú mencionas como de ella ante su familia, su colonia, su estado, su país y luego hacia el mundo, cómo se posiciona energéticamente cuando se mueve de un punto a otro. Y observo Ira que ahí se empiezan a crear filtraciones importantes que están haciendo que su cuerpo, por ejemplo, reaccione de una forma diferente a circunstancias ya recordadas. Por ejemplo, memorias que se reviven, sonidos muy similares, visiones muy particulares, y es como si se limpiaran las percepciones, Ira, para no relacionar ya parasitaciones directamente con su instancia. Y es como si se creara ella misma como pues sí, como una energía que la cuida, que es su propio sistema, su sistema más sabio, pero que también es ella, siendo ella misma consciente en el aspecto más físico, pues también de no engancharse, de no entrometerse como energéticamente en las circunstancias y volverse como más imparcial a la hora de sentir sus ambientes. Ok, aquí es que quiero que empiece a trabajar la forma de asimilar las creencias duales como programas de no tener abundancia, pero no abundancia solamente en el ámbito económico, sino no abundancia en el ámbito de amistades, de buenas relaciones filiales, de con los parientes, todos estos programas de soy pobre, pero en todos los aspectos de la vida, y la abundancia como un programa que solamente cubre una parte que no le hace que viva la permanencia. Entonces, en esta dualidad es como si ella fuera intermitente por este odio y este perdón que al final de cuentas aparentemente no es ni real uno ni real otro, porque los maneja a su conveniencia. Quiero que empiece a equilibrar estas energías y a liberar todo el prejuicio, todo el odio, toda la forma de etiquetar a las personas y etiquetarse ella misma. Si me escuchas, Ira, ¿Sí? es que haz de cuenta, Ira, que en sus memorias son tantas las palabras como que intentan transfigurar en ella adjetivos calificativos, como mucho intrometimiento de circunstancias externas que han declarado cómo es ella, sin necesidad de ser ella misma la que manifiesta el juicio. Entonces, tanto de lo mismo hizo que su propio sistema enjuiciativo se volviera algo completamente activo, pero eso lo que hace es que gestiona cada una de sus circunstancias. Entonces ella misma se cuestiona hasta dónde se merece o no, y es ahí donde empieza la desvalorización completa. Entonces, al eliminar con este comando esas gestiones, observo que su energía se reparte de una forma más imparcial,
sin tanta necesidad de comparación con ella misma o el entorno, y observo que hay muchísima más fluidez. Ira, es que, em, por resumir de alguna manera, es ahí donde la intención de cada una de las palabras que decimos los unos a los otros tiene que ir con la mayor conciencia, porque hay sistemas que se someten en automático, Ira, porque en herencia del clan traen esa como resolución al agachar la cabeza, por decirlo de alguna manera. Y es que esto es como si le fuera creando unos trastornos de personalidad, donde ella es como si no tuviera la capacidad de discernir cómo actuar en diferentes momentos, donde ella va generando creencias o trastornos para empezar a generar a través de todas las memorias flotantes, de todo lo que va absorbiendo del exterior, para según como a ella le convenga, aparentemente, irse adaptando a eso. Pero esto le va generando más inseguridades porque entonces le genera una confusión en la propia forma de vivir su vida, creándole quejas, creándole lamentaciones, creándole esta parte de juicio en demasía o esta parte de etiquetar a las personas o etiquetarse ella en alguna forma como más irracional. Sí, Ira, ¿me escuchas? ¿Sí? Aquí lo que observo es la referencia que ella tenía, por ejemplo, con el odio expansivo y con los enemigos que ella entendía como internos y externos también. Es toda esta información que había llegado a ella en donde, pues a tal sentido, un abuso o no abuso, porque también es algo que ella ha permitido, Uh-huh. se extienda como en la manifestación de su ser. Y es agrio, Ira, es como intentar todos los días tragar un alimento que es molesto, por ejemplo, ¿no? Y es como mantener una incomodidad para que el cuerpo también se someta, y es lastimar. Entonces observo que libera esas como formas pensamiento que eran como sistemas que la abrazaban y la hacían que estuviera todo el tiempo como apretada. Entonces observo, Ira, que al liberar esas formas, su sistema energético empieza a gestionarse desde otro punto, ir a un punto que le permite, por ejemplo, desde una respiración más apropiada, no sentir asfixia. Y eso para ella es muy importante. Quiero que empiece a eliminar todos los votos, todas las promesas, todos los compromisos y las obligaciones en todos los planos, en todos los tiempos, con la forma de sumisión, de sacrificio por ser mujer y de abuso por ser hombre. Sí, es como si elimina como, te podría decir que son las creencias más básicas, pero también a veces las más profundas, porque justo se han impregnado en los clanes y en la sangre a partir del sometimiento y pues la violencia, ¿no? Ujú. Entonces, observo, Ira, que aunque son sistemas básicos, tardan en configurarse, pero ya los elimina, Ira, los elimina como si fueran como rasgos de su piel, como si fueran espinillas que puede reventar y que libera esas puces. Y observo como todo sale y se limpia y que su piel queda como muy linda, era muy, muy bonita. Quiero que empiece a transformar la forma en que ella ve el merecimiento. Quiero que empiece a entender que ella merece y que ella tiene todas las características para poder lograr lo que ella quiera en todos los planos de existencia. Quiero que lo trabaje y sobre todo quiero que empiece a entender que las manifestaciones de la forma en la que ella quiere vivir son a partir de esta nueva forma. Quiero que empiece a transformar toda la forma de adquirir o de aceptar facturas energéticas de un pasado que ya no tiene vigencia más que con la pura experiencia. Sí, ahí es como intentar borrar en ella recuerdos, que la hacían como sentarse en la misma silla en la que se había sentado en muchas vidas y muchas experiencias. Y fíjate, es algo que incluso inconscientemente ella buscaba recrear, pero ahora que se ha dado cuenta y que explora su mente, entiende que pues
cuáles son los puntos en los que desea equilibrar más su energía. Observo que empieza a tomar decisiones que la hacen liberarse de todos esos arraigos, Ira. Se sueltan como parte de esas cadenas que se veían al principio, pero que estaban como difusas porque era lo que ella también quería y aceptaba, pero ahora que lo ve desde esta perspectiva, pues se libera todo eso y observo cómo todo su sistema, Ira, cambia. Es como si moviera de un momento a otro muy rápido, porque ya no existen como estos sometimientos. Ira, ¿Me escuchas? ¿Ya? sí, te escucho Ahora ya. sí. Perdón. Entonces quiero que empiece a trabajar todo el sistema nervioso central y periférico y quiero que empiece a reconfigurar o a recalibrar energéticamente cada órgano, cada comunicación de cada sistema, eliminando cualquier residuo energético que hubiese quedado de venganza, indignación, furia, celos, rabias, odios, desprecios, cóleras, frustraciones, humillaciones, hostilidad, confrontaciones, todas estas cosas que de algún momento o en algún momento de su historia los había valorado y habían generado en su campo como anclajes energéticos o como estructuras energéticas para llevarla a una situación constante de abuso. Sí, Ira, observo que ella desde su sistema nervioso, como desde ver esta electrificación, ella hace que todas las células respondan y se adapten a estas nuevas formas en las que está gestionando su energía. Observo que es un proceso, eh, te podría decir doloroso, pero más que doloroso es incómodo porque es como reestructurar toda una forma nueva de ser tú misma, no para transformarte, no para dejar ser quien eras, sino más bien como para reivindicar desde dónde eres tú y qué quieres presentar. Entonces, desde ahí es donde está trabajándose. Ok, quiero que observes toda esta forma de ir gestionando las consecuencias energéticas y las concesiones energéticas que ha dado para vivir ella misma una clasificación de su propia energía. Quiero que empiece a transformar la forma en la que ella se vive, se siente y se acepta, transformando la forma de tratarse, la forma de vivir sus espacios, de vivir sus herencias de conocimiento, de experimentación, de conciencia, donde ahora permite ella que sea su mayor activo, activando todos sus sentidos, todas sus interacciones con toda su esencia, con toda su parte cognitiva y con toda la parte sabia, saludable, creadora, de economía infinita, de energía de manifestación consciente, inconsciente y supraconsciente. No te oigo. Observo que todo esto estabiliza hasta el sistema óseo, Ujú. hasta el sistema locomotor, en donde puedo observar que los músculos, la piel y todo esto se ve recompensado, Ira. Es una gran fuente de energía que es de ella misma hacia ella misma. Ok. Karina, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Qué pasó con la energía que sentías en el estómago? Ya no la siento. Ok, muy bien. Nico, pregúntale a su parte sutil si tiene algo que decirle a esta parte física. Sí, le dice, los miedos solo siguen creando obstáculos y tú decides cuántos obstáculos quieres seguir poniendo. Entonces, quiero que transforme toda la contaminación vinculada a energías, a miedos, a
insatisfacciones y quiero que expulse definitivamente de su cuerpo mental y emocional y energético toda la forma en la que ella va viviendo sus propias desilusiones. Nico. Sí, se transforman todas estas como formas de pensamiento en una porción energética más favorable para su campo. Y observo cómo todas estas mentiras hacia ella misma y hacia el entorno se eliminan y se desechan. Muy bien. ¿Cómo la ves ahora, Nico? Pues la veo bien, la veo cansada, pero la veo muy fulgente, muy tranquila. La observo desde hace rato ya mucho más liberada, sin presión y sobre todo pues que se está moviendo, porque cuando llegamos estaba ella autosometida. Entonces ahora se mueve y es más libre. Ok, te voy a hacer unas preguntas. Observa eh, cómo la ves ahora con el estrés y con la intranquilidad que atribuye a su cambio de residencia. Todos esos aspectos están cambiando, Ira. Su ADN, por cada cambio está modificando una compensación importante. Y observo que por lo menos en esta parte del estrés y la tensión tendría que reducir su forma en la que se enfrenta al entorno. Observa si las relaciones con sus parientes, sus hermanos, su esposo se mejoran. Sí, la observo que empieza a analizar o a ver las cosas de un punto de vista menos referido desde el odio y desde ahí puede ser como más consciente con sus interacciones. No necesariamente todas las tiene que aceptar y mucho menos todas comprometer a que se van a mejorar, pero sí puede ser como más franca y directa y sobre todo más más tranquila en el aspecto de expresar lo que ella siente. Quiero que observes esta sensación de sentirse muy cansada. Sí, era parte como de este desgaste energético que siempre mantenía abierto porque aparte ya lo provocaba, entonces ahora que no está, observo que sus fuentes de energía deberían crecer bastante. Observa esta capacidad para liquidar sus deudas económicas si se presta esta parte del trabajo, esta parte de su economía, si se libera, observa qué ves ahí. Observo que la energía que tiene que ver con la economía y el trabajo se apertura de forma importante. Observo que a través de un enfoque y una dedicación, bueno, me refiero a que a través de un enfoque y una disciplina puede lograr rápidamente ese objetivo. Ok. Espérame. Esta sensación de estar soñando con una amiga de hace algún tiempo y que ella se alejó. ¿Qué es lo que este sueño reflejaba en ella? Puede verse desde dos sentidos. Uno, ella tiene una conexión con algo de su pasado que para ella es importante, pero directamente el sueño se refiere a un talento que tiene ella misma, que aprendió en el pasado y que en este momento debería seguir practicando. Ok. Em, a ver qué. Esta, bueno, la económica ya lo vimos. Y, o sea, llevarse bien con el hermano, ya dijimos que sí. Ok. Entonces, ¿están listos para regresar? Sí. Desconectan de todo y de todos, porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todo, regresan donde está su vida, donde está su respiración en este momento presente, y sienten cómo su cuerpo se va llenando de su energía, reconocen su energía y su fuerza, empiezan a sentir su verdadero poder, sus verdaderas capacidades y se sienten contentos, contentas, felices y empiezan a regresar aquí a este momento presente, respiran profundo y abren sus ojos. Karina, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Sentiste algo durante la sesión?
No, bueno, como muchos nervios al principio, pero ya después fueron pasando. Ok, muy bien. Vamos a ver cómo metabolizas. Nico, ¿cómo te sientes? Bien, mira, ¿Bien? cansadillo. ¿Cansadillo? Sí. Bueno, muy bien. Karina, ¿tú vas a permitir que la sesión se publique? Sí. ¿Sí? Entonces, agradecerte antes que nada. Ahorita nos quedamos para dudas, pero quiero recordarles a todos que nos escriban a nuestro correo info@iracemahipnosis.com, que entren a nuestra página web www.iracemahipnosis y ahí nos sigan en todas las redes sociales. Por medio de la página pueden ordenar, pueden pedir su sesión o pueden pedir informes para una sesión o para cursos o si prefieren escribirnos al WhatsApp más 52 479 204 49 73. Entonces no se olviden dejarnos el like, por favor. Y un comentario. Gracias a todos y cortamos la grabación. Bye.